Salida fácil, sí. Vale, pues voy a irse. Vale, sí. Sí, vale. Mario está muy guapo. ¿Se me oye? ¿Sí? No está Luis, pero yo creo que ya podemos ir empezando. Sí, empezamos. Bueno, en primer lugar, pediros a todos disculpas por este lío, por empezar tarde, pero es que se nos han superpuesto completamente las conferencias. Bueno, vosotros habéis estado en el anterior y ya lo sabéis, así que me voy a ahorrar todas las formalidades, incluso las presentaciones. No voy a contar qué han escrito, cuáles son los intereses teóricos, etcétera, de los ponentes, porque voy a dar medio por hecho que todos los conocéis. Y voy a ir directamente al grano para no perder ya más tiempo, que va a ser lo que nos va a faltar esta tarde. Bien. Esta mesa se llamaba Reforma o Revolución. Reforma o Revolución. Era una mesa que se llama Reforma o Revolución en el contexto de un congreso que se llama ¿Qué es la Ilustración? Entonces ha habido que hacer un esfuerzo por concretar el sentido de esta mesa. Se eligió como marco concreto de problemas que habría que tratar el texto de Carl Schmitt sobre el parlamentarismo, que quizá conozcáis, por las razones que ahora voy a intentar explicar. Claro, el problema es este. Reforma o Revolución es una discusión que se puede interpretar de muchas maneras. Y dicho así en bruto, reforma o revolución, pues es un poco indecidible la cosa, ¿no? No me voy a explicar más, pero yo creo que esto se irá entendiendo. En todo caso, sí que quería explicar la conexión de los tres ponentes y de las tres ponencias, porque eso sí que creo que nos podrá ahorrar tiempo. Y en primer lugar, queríamos explicar que lo que tienen en común estos tres ponentes es que, en cierto sentido, el debate sobre reforma o revolución, el debate sobre el derecho, no va a empezar ahora, sino que está ya un poco avanzado, por la sencilla razón de que no solo se conocen y se leen unos a otros, sino que están de acuerdo en ciertas cosas. Y el acuerdo básico que comparten es un desacuerdo compartido. Un desacuerdo compartido en general, podríamos decir, con esto de defender que es la fuerza lo que hace el derecho. Esto de defender que es el hecho lo que hace el derecho. Esto de defender un derecho que se reduce a juego de fuerzas, a juego de hechos. Tienen una concepción del derecho, obviamente, a la que no le es indiferente la cuestión de las fuerzas, pero voy a leer dos textos que tienen la virtud de ser transparentes, absolutamente cristalinos, para ahorrarme mi explicación, que probablemente no consiga explicarme. El primer texto lo voy a usar para explicar con qué no están de acuerdo, y el siguiente con qué sí están de acuerdo. Con lo que no están de acuerdo es con algo como esto. He elegido un texto de Gustavo Bueno en La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Pueblos, un libro del 2004, en el contexto de la guerra de Irak, por cierto, que, en fin, tiene la virtud de explicar con absoluta nitidez en qué consiste esto de reducir el derecho a fuerza.
Pues bien, Gustavo Bueno, después de impugnar cualquier justificación del derecho en términos de derecho normativo, derecho natural, derecho racional, etcétera, porque ya sabemos todo eso metafísico y teológico, etcétera, se pone a decir lo que sí vale, lo que sí que nos gusta. Y es esto. Leo textualmente. No existe un derecho natural normativo, independiente y previo al derecho positivo. El derecho positivo solo puede fundarse en la capacidad de un Estado para imponer un sistema de normas. El derecho natural que le asiste no es otro que el que procede de su propio poder. Esto no quiere decir que las normas impuestas por este poder hayan de ser arbitrarias o estúpidas. Por lo menos tienen que tener la capacidad de resistir a las fuerzas de reacción que ellas susciten. Y cuando encuentren una posición organizada, el único derecho, que puede asistir al legislador es el derecho a ejercer su autoridad, apoyada en la fuerza, que no es solo violencia, sino también capacidad de persuasión o de engaño. Es absurdo, por ejemplo, atribuir un derecho natural de supuestos primeros ocupantes a los mayas, aztecas o incas que ocupaban las tierras americanas a la llegada de los conquistadores españoles. El único derecho natural que les asistía era la capacidad de resistirlos. Por consiguiente, y en principio, cualquier pueblo tendrá el derecho natural para invadir los territorios ocupados por otros pueblos y beneficiarse de sus recursos, del oro o del petróleo, si tienen poder suficiente para ello. Pero ello no significa que el derecho internacional esté fundado en algún orden natural inmutable y trascendente, puesto que se funda en la correlación misma de las fuerzas políticas, que es por naturaleza variable. Por ello, si en cualquier momento un Estado se siente capaz de alterar una norma internacional, es decir, de resistir por sí solo o con la alianza de algún otro la reacción de terceros Estados, no por ello podrá decirse que se ha violado el derecho internacional, sino solo su expresión coyuntural. ¿Vale? Esta es la opción por reducir el derecho a fuerza, a un hecho. Creo que no me equivoco si digo que el desacuerdo compartido con esta opción es además un acuerdo compartido con que difícilmente el suprimir una instancia normativa trascendente a la pura inmanencia de las normas positivas, a la pura inmanencia del juego de fuerzas y contrafuerzas y resistencias, que difícilmente el suprimir esto puede llevar a una coherencia distinta a la que este texto expresa con absoluta claridad, ¿no? Y como contrapunto, que creo que los tres ponentes estarían dispuestos a defenderlo, al menos así me consta, es Rousseau, en el Contrato Social, mofándose de textos como el que acabo de leer y de una manera realmente tronchante. Dice lo siguiente. Es el capítulo 3 del libro primero, que se titula El del derecho del más fuerte. Dice: pero ¿no nos explicarán nunca esta palabra? La fuerza es un poder físico. Yo no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad. Es, a lo sumo, un acto de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber? Consideremos por un momento ese supuesto derecho. Yo afirmo que de él no resulta otra cosa que un galimatías inexplicable, pues desde el momento en que es la fuerza la que hace el derecho, el efecto cambia con la causa. Toda fuerza que supera a la primera sucede a su derecho. Desde el momento en que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente. Y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, solo se trata de procurar ser el más fuerte. Ahora bien, ¿qué derecho es ese que prescribe cuando la fuerza cesa? Si hay que obedecer por fuerza, no hay necesidad de obedecer por deber. Y si no se es forzado a obedecer, ya no se está obligado a hacerlo. Se ve, pues, que esta palabra derecho no añade nada a la fuerza. No significa aquí absolutamente nada. Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir ceder a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo. Respondo que no será nunca jamás violado. Supongamos que un bandido me sorprende en un bosque. Tengo por fuerza que entregarle mi bolsa. Pero ¿es que además estoy en conciencia obligado a dársela aun cuando pudiera evitarlo? Pues después de todo, la pistola que el bandido tiene es también un poder. Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y que no estamos obligados a obedecer más que a los poderes legítimos. A los poderes legítimos. Claro, esto introduce la cuestión de la legitimidad, de qué leyes son buenas leyes, qué Estado es un verdadero Estado, qué poderes son buenos poderes, o poderes verdaderos, o poderes legítimos, etc. Y con esto entroncamos en el tema reforma o revolución, interpelados, porque se supone que el Congreso es qué es la Ilustración hoy, es decir, cómo la Ilustración diagnostica o critica al mundo de hoy y qué le exige al mundo de hoy y cómo el mundo de hoy interpela muy directamente a la Ilustración, ¿no? Por eso el libro Sobre el parlamentarismo de Carl Schmitt
nos ha parecido un buen lugar para plantear este problema, porque es justamente lo que plantea Carl Schmitt. Dice, pero bueno, si los fundamentos del parlamentarismo, no lo voy a explicar porque va a salir en la mesa, si los fundamentos del parlamentarismo son estos que decíais, vosotros los liberales, nos dais cuenta de que estáis defendiendo una pantomima. Y defender una pantomima, cuando uno se cree que está defendiendo otra cosa, es lo más peligroso que se puede hacer y conduce al peor despotismo al que se puede llegar, ¿no? Por eso, creo que hay como 3 preguntas o 3 bloques de preguntas que deberían ser respondidas en la mesa de hoy, y más o menos cada una de las ponencias va a poner el acento en cada uno de estos 3 grupos de preguntas. En primer lugar, claro, ¿en qué consiste esto de la legitimidad? ¿En qué consiste esto de la normatividad, esto del derecho? ¿En qué consiste la tradición jurídico-política ilustrada? ¿Cuál es el proyecto jurídico-político de la ilustración republicana con la que aquí nos vamos a comprometer, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto de las normas? ¿Qué es esto del derecho? En primer lugar, obviamente. En segundo lugar, para responder a la pregunta reforma o revolución, hay que darse cuenta de que esto en realidad tiene que ser la realidad. El mundo, el que se muestre como reformable o no reformable. A la ilustración no le puede ser indiferente la cuestión de si el mundo es o no reformable, de si un parlamento es realmente un parlamento o no, como dice Carl Schmitt. Esto no le puede ser indiferente, por lo tanto, será urgentísimo comprometerse con si el mundo es o no reformable. ¿En qué mundo vivimos, no? Podría ser el título de este segundo bloque de preguntas. Y el tercero, yo creo que podría ser lo siguiente. Si el mundo no es reformable a través de las instituciones de la razón, a través de estas coagulaciones de la razón práctica, si no es reformable a través de estas instituciones porque no las hay o porque son impotentes, por las razones que expone aquí Schmitt, o por razones económicas, sociológicas, porque vivimos una sociedad de masas, porque haya defectos procedimentales, por lo que sea, entonces, ¿qué sucede? ¿Enmudece la razón ante la ausencia de capacidad de reforma? ¿O siguen quedando criterios para discernir entre proyectos políticos en pugna? Carl Schmitt está en un contexto en el cual, claro, defiende el parlamentarismo contra los que dicen defenderlo, pero para luego defender el fascismo, que lo considera como la explosión de la democracia. Otros hicieron la revolución comunista, es decir, hay que ubicar este libro en ese contexto. Entonces, y me callo ya, la mesa va a tener 3 partes. En un primer momento, que va a ser el de las ponencias, de 30 minutos que vamos a intentar que sean estrictísimos. Después, después el descanso, claro. Después habrá un turno de debate, de réplica y contrarréplica entre los propios ponentes, en el que espero puedan coger un poco de aire e incluso complementar lo que se hayan dejado de decir y en fin, hablar entre ellos. Y después daremos paso al debate, en fin, preguntas abiertas al público. Así que tendrá estas 3 partes. Con respecto a... Ya me callo con esto, sí que es lo último. Con respecto a los 3 ponentes, las 3 ponencias, primero será la de la profesora María José Callejo, después la del profesor Pablo López y por último la de Luis Alegre. El orden es bastante lógico en la medida en que la ponencia de la profesora María José Callejo va a poner más el acento en esto de qué es el derecho, en qué consiste un parlamento, etcétera, etcétera, todo esto de en qué consisten las coagulaciones, las materializaciones de la razón práctica. La ponencia de Pablo López va a poner más el acento en el mundo en el que vivimos, va a poner ejemplos, etcétera. Y por último, la ponencia de Luis Alegre, que en cierta medida va a presuponer o va a dar por explicadas ciertas cosas que esperemos hayan explicado, irá un poco más a la cuestión, al tercer grupo de preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay Estado de Derecho? ¿Enmudece la razón en condiciones de incapacidad de reforma a través de las instituciones de la razón? Y para dar ya la palabra a la profesora María José Callejo, me han pedido que introduzca la mesa con una cita de Carl Schmitt sobre el parlamentarismo. ¿Es esto? Sí. Lo voy a leer. Se titula Significado general de la fe en la discusión. Estos son los 2 principios en que se basan, dentro de un sistema consecuente y global, el pensamiento constitucional y el parlamentarismo. Creo que se refiere a publicidad y discusión.
Ambos parecieron esenciales e inevitables al sentimiento de justicia de toda una época. Lo que el equilibrio garantizado por la publicidad y la discusión debía traer consigo era nada menos que la propia verdad y justicia. Se creía que solo a base de publicidad y discusión sería posible superar la fuerza y el poder como hechos meramente brutos. Para un pensamiento liberal del Estado de Derecho, el mal en sí, the way of beasts, como dice Locke, procurando así la victoria del derecho sobre el poder. La victoria del derecho sobre el poder. Hay una expresión sumamente característica de esta forma de pensar: la discusión sustituye a la fuerza. Esta formulación proviene de un adepto a la monarquía del rey ciudadano, que no es en absoluto una figura genial, ni siquiera importante, pero sí quizás típica, y que formuló también la cadena de conclusiones de toda creencia constitucional y parlamentaria. Todo progreso, incluso el progreso social, se realiza por las instituciones representativas. Bueno, es que está la mitad en francés. Por las instituciones representativas, es decir, por la libertad reguladora, por las discusiones públicas, es decir, por la razón. Se ha oído, ¿no? Sí. La realidad de la vida parlamentaria y de los partidos políticos y las convicciones comunes de las personas hoy día están muy alejadas de una fe así. Grandes decisiones políticas y sociales de las que depende en la actualidad el destino de los hombres ya no son, si es que lo fueron alguna vez, el resultado de un equilibrio de las opiniones en una confrontación pública, de argumentos y contraargumentos, ni el resultado de debates parlamentarios. La participación de la representación del pueblo en el gobierno parlamentario, se ha revelado precisamente como el medio más importante para poner fin a la división de poderes y con ella a la vieja idea de parlamentarismo. Naturalmente, tal como hoy están de hecho las cosas, es prácticamente del todo imposible trabajar de otra forma que en comisiones, y en comisiones cada vez más reducidas, evitando a fin de cuentas al Pleno del Parlamento, es decir, lo que le da su carácter público, privándolo de su fin y convirtiéndolo necesariamente en una fachada. Puede que en la práctica no quepa otra opción, pero al menos se ha de tener suficiente conciencia de la situación histórica para poder ver que el parlamentarismo renuncia con ello a su base conceptual y pierde su ratio todo ese sistema de libertad de opinión, reunión y prensa, de sesiones públicas sin inmunidades y privilegios parlamentarios. Comisiones reducidas o reducidísimas de partidos o coaliciones de partidos deciden a puerta cerrada, y lo que acuerdan los representantes de los intereses del gran capital en un reducidísimo comité acaso resulte aún más importante para la vida cotidiana y el destino de millones de personas que las decisiones políticas. El pensamiento del parlamentarismo moderno, así como la reivindicación de un control y la fe en el espacio público y en la publicidad, surgieron en la lucha contra la política secreta de los príncipes absolutos. El sentimiento de libertad y justicia se alzó contra la praxis de los arcanos, que decidía con acuerdos secretos sobre el destino de los pueblos. Pero qué inocentes e idílicos eran los objetivos de aquella política de gabinete de los siglos XVII y XVIII al lado de los destinos que hoy día se barajan y que actualmente son objeto de toda clase de secretos. Ante este hecho, la fe en el valor de la discusión pública no puede por menos de experimentar una terrible desilusión. Seguro que hoy día no habrá muchas personas que quieran renunciar a las viejas libertades liberales, sobre todo a la libertad de expresión y de prensa. Pero en el continente europeo tampoco habrá muchos que crean que aquellas libertades sigan existiendo allí donde puedan convertirse en realmente peligrosas para los poseedores del poder real. Y menos subsistirá todavía la creencia de que la verdadera y genuina legislación y política emerge de los artículos periodísticos, los discursos de asambleas y los debates parlamentarios. Creer en todo eso es, ni más ni menos, creer en el Parlamento mismo. Si la publicidad y la discusión se han convertido en la realidad de los hechos parlamentarios en una formalidad vacua y fútil, el Parlamento, tal como se desarrolló en el siglo XIX, ha perdido también la base y el sentido que hasta ahora tenía. Y bueno, esta es la cita, así que voy a dar la palabra a la profesora María José Callejo y empezamos con la primera parte de las denuncias. Bueno, muchas gracias.